Bien, y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy un placer acompañarlos, mejor que ayer. Juan Pablo, vamos a empezar hablando del anuncio del presupuesto de Reino Unido. Así es, una tarea que recayó sobre la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, y que tenía nerviosos y ansiosos a muchos ciudadanos por el posible y drástico aumento de impuestos. Según Reeves, este presupuesto traerá la tasa de inflación abajo, bajará también el costo de vida y se enfocará en más inversión para el sistema de salud nacional. Prometió también minimizar la deuda y enfocarse en la clase trabajadora, pero la oposición habla de que es justo a la clase trabajadora la que olvida y le incumple promesas de campaña con este presupuesto. La execonomista del Banco de Inglaterra y la primera mujer canciller del Tesoro ha apostado su identidad política a ser el antídoto al caos que ha sacudido la política británica en los últimos años. Pero semanas de mensajes contradictorios de ella y del primer ministro Keir Starmer sobre impuestos han puesto a prueba la confianza de inversores y votantes, dejando su credibilidad y potencialmente la supervivencia de la política de Starmer en juego. Y es que aunque la inflación desde los niveles de 2024 ha perdido fuerza, en lo corrido del año la tasa ha vuelto a subir a niveles que se alejan del objetivo del Banco de Inglaterra. De julio a septiembre, Reino Unido vivió mes a mes con unos precios que subían 3,8% en comparación anual, y en octubre relajó levemente hasta el 3,6% anual, pero todavía muy lejos de la meta del 2% interanual. Y con una población que dice que vive esta presión de la inflación a diario. Pero vamos a escuchar más información o profundizar sobre este tema a continuación con lo que tenemos. Siento que el gobierno es como facciones enfrentadas y no sabemos a quién vigilar, quién va a apoyar a las pequeñas empresas, al individuo y a las clases medias bajas. Siento que deben grabar a los ricos y no evadir ese tipo de cambio de política. Yo dirijo un pequeño negocio y me da un poco de miedo lo que eso significa para mí. Estoy nervioso por la cantidad de impuestos que Reeves va a imponer, sin duda. Creo que la clase trabajadora, la gente trabajadora que llega a Londres, va a verse afectada de nuevo por las razones que tenga el Partido Laborista. Así que sí, creo que Rachel Reeves se verá impactada de nuevo, sin duda. Sinceramente creo mucho en pagar impuestos, así que estaría bien con que aumenten los impuestos. Es beneficioso para todos a largo plazo. Estoy de acuerdo con subir impuestos, pero sé que la gente no puede estar de acuerdo con eso. Bien, en esta misma jornada, más temprano, los agricultores llegaron al centro de Londres y en tractores bloquearon una rotonda de Trafalgar Square. Pero la turbulencia también se sintió en la capital británica luego de que se filtrara un documento fiscal clave que reveló detalles importantes del presupuesto, incluso antes de que este se presentara oficialmente, algo que no había pasado nunca en la historia de Reino Unido y que también llevó presión a nivel político. Pero pese a todos estos movimientos, el principal indicador de Reino Unido, estamos hablando del FTSE 100 en la bolsa, subió 0,8% al cierre este día, recuperándose de las pérdidas que tuvo mientras se anunciaba el nuevo presupuesto. Vamos a profundizar sobre este tema y por eso nos desplazamos hasta la capital británica, desde donde Luisa nos envió más información. Este presupuesto polémico espera recaudar unos 34.000 millones de dólares y seguramente tendrá consecuencias políticas en el gobierno porque de entrada rompe con dos promesas de campaña. Una, no subir los impuestos y dos, no subirlos a la clase trabajadora. Algunos de los anuncios más importantes de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, en el Parlamento hoy han sido que se congelan los umbrales de ingresos durante 2 años, probablemente hasta el 2031. Este es un impuesto oculto que espera recaudar unos 11.000 millones de dólares y le costará a una familia con 2 ingresos aproximadamente unos 2.100 dólares. Una parte del salario destinado a la pensión que se podía tener en efectivo ya no se podrá destinar de esta manera. Suben los beneficios para familias que tengan más de 2 hijos a partir de abril de 2026. El ingreso mínimo por hora sube un 4,1%, unos 17 dólares. Se eliminarán los impuestos que se incluyen en las facturas de la energía para abaratar los costos, especialmente en estos meses cuando se requiere más energía por la oscuridad y por el frío. También las casas de un valor de más de 3 millones de dólares tendrán un impuesto desde el 2028. También a partir de esta fecha se incluirá un impuesto por kilómetro para vehículos eléctricos e híbridos. También habrá un límite de unos 16.000 dólares que se pueden ahorrar cada año libres de impuestos.
También habrá un impuesto a malteadas y cafés envasados y además se destinará un 2.6% del PIB a defensa. Los expertos han calificado esta subida de impuestos como histórica, mientras que el Partido Conservador, el más grande en oposición, ha dicho que el gobierno ha roto sus promesas de campaña con las que fue elegido y por ello la ministra de Finanzas debe renunciar. Juan Pablo, vamos a cambiar de tema. Nos venimos ahora hasta Latinoamérica porque según la CEPAL, esta región registró el nivel más bajo de pobreza desde que se tienen registros. Así es, la CEPAL dijo que el año pasado la región empezó a tener esos cambios. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe apunta que en 2024 el 25,5% de la población latinoamericana se encontraba en pobreza, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al dato de 2023 y más de 7 puntos porcentuales comparado con la tasa de 32,8% del nivel de pobreza en 2020. Según la entidad, esta reducción en la cantidad de población en situación de pobreza se explica principalmente por los resultados de México y en menor medida de Brasil, que suman también al dato global. La pobreza extrema, por su parte, afectó al 9,8% de la población de la región, o sea, a 62 millones de personas en 2024, pero este nivel representó 0,8 puntos porcentuales menos que el año anterior, pero se ubicó, hay que decirlo, 2,1 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada en 2014, cuando en ese año alcanzó el nivel más bajo de las últimas 3 décadas según el documento. Estos datos muestran lo ocurrido en 2024, pero para el año en el que estamos, el 2025, el organismo proyecta una leve reducción de la pobreza debido a las limitadas perspectivas de crecimiento regional. Hay que decir que para este año la CEPAL espera que el PIB de América Latina crezca 2,4%, esto es 2 décimas más que su previsión anterior, sobre todo con países como Argentina siendo los que más abonan a este número. Juan Pablo, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Habrá más momentos de seguir hablando de números.